Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen que una carga Q se encuentra situada en el origen de coordenada y crea en un punto A situado en el eje OX un potencial de menos 0,120 voltios y un campo eléctrico negativo. Esto es lo que nos indica que la carga va a ser negativa, puesto que debemos de recordar que el campo va dirigido hacia la carga que lo origina. Recordar que el campo se definía como en términos de la fuerza por unidad de carga positiva colocada por aquí. Esta es realmente la razón de que el vector campo se dirija hacia la carga negativa. Entonces nos piden que dibujemos un esquema de este problema. Tenemos que tener muy claro que aquí el factor que nos falta es conocer la distancia en la que se encuentra ese punto A. Y lo que nos piden es determinar el valor de la carga, obviamente en signo lo conocemos, pero no en módulo, y su posición. Bien, pues para poder resolver vamos a utilizar los dos conceptos que se están trabajando aquí, potencial y campo eléctrico. El potencial nos definía como la energía potencial por unidad de carga positiva en un determinado punto. Era una magnitud escalar que se definía en términos de la carga que originaba el campo en ese punto y de la distancia que nos encontrábamos. Por otro lado, la intensidad del campo eléctrico era la fuerza por unidad de carga que se ejercía también en un punto. Esta era una magnitud vectorial. Bien, pues es verdad que nosotros no podemos comparar magnitudes escalares con magnitudes vectoriales, pero cuando estamos hablando de un mismo punto concreto para la misma sustancia, nosotros podemos trabajar en términos de valor absoluto y podríamos decir solo en ese punto que el potencial en módulo en ese punto va a ser igual al módulo del campo por la distancia. De esta forma nosotros podríamos determinar a qué distancia se encuentra una carga que es capaz de generar un potencial de 120 julios por coulombio y teniendo en cuenta que en ese punto genera un campo de 80 newton, ¿vale?, por coulombio. Entonces, a partir de ahí, pues fijaros que lo que nosotros vamos a hacer una vez que tenemos la distancia es ser capaces de determinar el potencial, ser capaces de determinar el valor de la carga a partir del potencial que nosotros conocemos en ese punto. Y fijaros que nos sale que la carga que tendríamos que tener en ese punto es de menos 2 por 10 elevado a menos 8 coulombios. A continuación, lo que nos piden en el segundo apartado es que determinemos el trabajo necesario para llevar un electrón desde el punto A hasta el punto B de coordenadas 2, 2. Bien, este problema ya se parece a muchos de los que hemos resuelto. Lo que nosotros vamos a hacer es que para calcular el trabajo, lo que tenemos claro es que es la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B con carga negativa, que es mucho más fácil trabajarlo en términos de potencial eléctrico y después multiplicarlo por la carga a la cual queremos llevarle a cabo el trabajo. Y de esta forma lo primero que tenemos es que el potencial en el punto A ya lo conocemos, puesto que nos lo han dado. Y para determinar el potencial en el punto B, bueno, pues lo que vamos aquí, la parte más difícil es determinar la distancia desde A hasta B. Para eso lo que vamos nosotros a usar, pues en este caso es Pitágoras. Fijaros que en este caso lo que estamos calculando, uno ha sido la distancia desde el punto 1 hasta el punto A y ahora vamos a calcular la distancia desde el punto 0, 0 hasta el punto B. Fijaros que sería 2 menos 0 y 2 menos 0. ¿Vale? Esa es la razón por la cual aquí tenemos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. De esta forma nos sale que el potencial en el punto B es menos 63,64 voltios. Como vemos, se ha producido un aumento del potencial. Siempre que se producía un aumento de potencial, bueno, pues estábamos ya casi en viso de, teniendo en cuenta la carga que nosotros vamos a desplazar, que también es negativa, ¿vale? Pues como vemos, la diferencia de potencial nos va a salir en este caso positiva, ¿vale? Y como la carga que estamos desplazando es negativa, pues menos por menos es más, con lo cual el proceso va a ser espontáneo y no va a requerir para nada la presencia de fuerza no conservativa.